Hola, nos encontramos nuevamente para estudiar la cuarta de 6 lecciones. Mi nombre es Jenny Mesen del Ministerio Oseas 6.3. Nos encontramos estudiando el tema dominio propio y como texto base tenemos el versículo en 2 de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias porque cada día nos vienes hablando y vienes dando instrucción a nuestra vida y a nuestro espíritu. Gracias por lo que pones en cada uno de nosotros, por la forma en que los alimentas y en el amor en el que tú nos hablas. Te damos gracias y te pedimos que podamos mantener abiertos nuestros oídos y también nuestro corazón para poder sopesar la palabra y que la misma haga rema en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta lección se llama El dominio propio como estilo de vida. Y hemos de empezar diciendo que si no podemos desarrollar el dominio propio, no podemos desarrollar tampoco ninguna de las otras características que conforman un carácter piadoso. En este sentido, podemos decir que el dominio propio es la puerta de entrada a todas las demás características piadosas que deseamos ver. Pero en realidad, todo crecimiento en la piedad cristiana involucra el dominio propio en algún sentido. El dominio propio no es algo estático y tampoco es lineal. Esta virtud del espíritu demanda un esfuerzo dependiente, intencional y continuo. ¿De qué manera? Cuando yo puedo someter toda mi parte emocional, toda mi parte natural al Señor. Y de esta manera se puede hacer un mejor desarrollo del dominio propio. En la búsqueda constante y un anhelo de vida de todo cristiano debe ser cultivar ese dominio propio porque nacemos sin él. En la corrupción de nuestra carne vivimos en un mundo que no colabora. En nuestro anhelo por crecer en piedad, por eso debemos cultivarlo de manera intencional y continuar dependiendo ¿de quién? Del Espíritu Santo. En estos últimos años hemos podido ver cada uno de nosotros cambios importantes que requieren ajustes a nuestra vida. ¿En qué sentido? En las decisiones que hemos tomado, en cómo las hemos afrontado, en la congregación, en los ministerios, en el trabajo, en nuestra vida natural y también espiritual. Y muchas veces tenemos que replantear qué estamos haciendo. Y el Señor muchas veces nos ha hablado de en dónde estamos y hacia dónde vamos. El día de ayer comentábamos que el que no tiene un plan ya llegó. Porque si no tenemos estructurado o pensado qué es lo que queremos, pero no solo en nuestra vida natural, no solo en nuestra vida cotidiana. La pregunta es, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué más? ¿Qué sigue? No podemos quedarnos estancados, porque el Señor nos ha dado palabra, nos ha hablado, nos ha dado directriz, nos ha dicho qué hacer. Y de muchas formas el Señor nos ha hablado. Entonces tenemos que partir del hecho de qué hemos hecho con todo ese bagaje de información que el Señor nos ha dado. Porque mientras toda esta formación se ha impartido, cada uno de nosotros debemos haber anotado en qué hemos estado estancados o en qué no han servido o hemos puesto en práctica nuestros dones y nuestros talentos.
Y de ahí la importancia de tener esa disciplina, de tomar esas decisiones que hemos estado hablando para manejar el dominio propio y cumplir con la gran comisión, lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Como hemos venido hablando, todos estos cambios y circunstancias han demandado de nosotros tiempo, lágrimas, arrepentimiento, perdón, crecimiento, flexibilidad, aprendizaje. Y en medio de todo esto hemos visto la gracia de Dios. Mucha, demasiada. El Señor ha sido paciente y el Señor nos sigue hablando. Es importante recordar que siempre hay esperanza, porque el Señor es esperanza de vida. Y esa gracia que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros nos permite que podamos tener el control de nuestra vida, ejercitando el dominio propio. Y es bueno que cada uno recordemos que el poder que el Señor ha concedido todo concierne a la vida y a la piedad. Y tenemos que pedir perdón para ser transformados, para que todo lo que el Señor ha comenzado en nosotros pueda ser perfeccionado. En cualquier momento y cualquier oportunidad es importante para reconocer eso que hemos dejado de estar haciendo o postergando, para recordar a qué nos ha llamado el Señor. Porque cuando hablamos del tema de dominio propio es en dónde estoy creciendo yo más y el Señor ha menguado. Y ahí debería de ser lo contrario. Tengo que menguar yo para que el Señor crezca. Entonces es importante que para que exista ese crecimiento, el Señor llegue a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podríamos hacer crecer esa comunión si nosotros no podemos controlar ni el tiempo, no podemos controlar nuestro espíritu, no podemos controlar nuestras acciones, no podemos controlar nuestro hablar, nuestro actuar? El dominio propio está relacionado siempre de una manera directa en el crecimiento de la piedad y al mismo tiempo en una vida de relación con el Espíritu Santo. Cuando no podemos tener ese estilo de vida ligado al Señor, no podemos estar esperando que el Señor esté manifestándose en cada uno de nosotros sin que a nosotros nos cueste nada. Es menester de cada uno de nosotros que podamos sacar el tiempo, que podamos por elección determinarnos a tener ese tiempo para que el Señor siga creciendo. Eso traerá formación a cada uno de nosotros, porque lo vivencial, lo cotidiano nos hará crecer en muchas formas, pero la forma en que lo vamos a manejar, esas circunstancias, esas situaciones van a estar determinadas por el dominio propio. Y ese dominio propio que es del Señor solo va a permanecer, solo se va a mantener y solo va a aflorar cuando lo hemos cultivado de la mano con el Espíritu Santo. El dominio propio no es una meta estática, es una demanda de humildad para una continua búsqueda del Señor y una renovación constante en la mente, en el corazón, y ese deseo por escuchar y aprender cada día la palabra del Señor. Siempre va a exigir arrepentimiento, confesión, y ocupamos ayuda de otros hermanos, de otros que sean piadosos en la fe, de otros que nos dan ese andamiaje, de otros que nos brindan ese apoyo. Aunque el cristiano
es exhortado a abstenerse de los deseos carnales y las pasiones pecaminosas y mundanas, no ejercemos y buscamos el dominio propio como una manera de suprimir todo placer. También ejercemos dominio propio para vivir activamente dentro de los placeres legítimos y bíblicos que Dios nos ha concedido. Pablo le dice a Timoteo: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, dice primera de Timoteo 6:17. En otras palabras, existen deleites legítimos para que el cristiano pueda disfrutar. Sí los hay, porque no somos ascetas, somos hijos de Dios y podemos disfrutar de lo que Él nos provee. Hay que tener mucho cuidado con limitar el dominio propio solo a la esfera de la negación, sin señalar que también lo cultivamos con el propósito de glorificar a Dios, deleitándonos en todo lo que Dios mismo ha llamado deleite bíblico, piadoso y legítimo. La escritura nos dice en Proverbios 25:16: has hallado miel, come solo lo que necesites, no sea que te hartes y vomites. No somos ascetas para negarnos a probar y disfrutar la miel. Somos cristianos y podemos disfrutarla, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de decir: suficiente, basta. Es decir, tengo dominio para poner límites. El dominio propio entonces me ayuda a gozar de los deleites legítimos y piadosos. Me ayuda a negarme a ellos cuando creo que es sabio voluntariamente hacerlo, y también me ayuda a decir no de manera rotunda y toda desobediencia a las escrituras o a cualquier exceso de deseo pecaminoso. Voy a nombrar algunos ejemplos. Disfrutamos de la comida, pero nos negamos a la glotonería. Disfrutamos del descanso, pero nos negamos a la pereza. Disfrutamos las amistades, pero tenemos que negarnos al chisme y a las conversaciones que son vanas. Podemos disfrutar de tener conversaciones que nos edifiquen, pero nos vamos a negar de toda obscenidad o de conversaciones que están corrompidas y vulgares. Podemos disfrutar del sustento que es el fruto del trabajo, pero debemos de negarnos al afán, a la adicción del trabajo y a la ambición. Podemos disfrutar del dinero y las posesiones que Dios nos da, pero nos tenemos que negar a la avaricia, a la codicia y al robo. Podemos disfrutar una fiesta y el júbilo de una boda, pero nos tenemos que negar a las borracheras, a las pasiones mundanas. Podemos disfrutar de algún pasatiempo, pero debemos de negarnos a ser esclavos de ello. De manera que descuidamos nuestras responsabilidades y cambiamos por algo que no es primordial. Podemos disfrutar del ejercicio y del deporte y del cuidado del cuerpo, pero tenemos que negarnos a la vanidad y a la sensualidad. Podemos disfrutar de compartir con otros, pero no podemos permitirnos despilfarrar y derrochar. El dominio propio que aparece en la Biblia abarca todas las áreas de la vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones de la carne que batallan contra el alma. Esto no es un juego y necesitamos depender del Señor. La vida llena del Espíritu de Dios tiene su marca en todas las dimensiones de la vida. Tanto las internas como las motivaciones, deseos y afectos, y las externas como las acciones y la conducta. Por eso debemos ser honestos
en autoevaluarnos, ya que con seguridad es en varias áreas que estamos luchando con una falta de dominio propio. Entonces, para vivir gobernados por principios bíblicos bajo el dominio de Cristo y bajo el control del Espíritu Santo, la clave es comunión diaria con el Señor. Continuar con el Señor es la instrucción bíblica que nos ayuda a renovar la mente, porque si no conocemos el diseño y los límites, no podemos saber cómo vivir, no podríamos saber cómo vivir. Y es importante que también recordemos la piedad, porque si no existe una conexión y queremos separar la piedad con la verdad de Dios, no vamos a ser piadosos. La única forma de que seamos piadosos es que nos llenemos de la palabra del Señor. Como conclusión, vamos a recordar que a Dios no solo le importa lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos y cuál es el fin para el cual lo hacemos. El hecho, la motivación y el propósito. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con intentar crecer en dominio propio y en piedad y en la fuerza de voluntad. Y al mismo tiempo, hemos de tener mucho cuidado con qué vamos a hacer, porque tenemos que pensar en nuestra reputación. El dominio propio debe ser motivado principalmente para que le demos la prioridad al Señor y gozar de una comunión con Él, y luego para vivir en obediencia amorosa a su palabra y a su voluntad revelada. Nuestro deseo debe ser que el Señor sea glorificado a fin de cultivar el dominio propio para la gloria y la honra de Él. Y de esa manera vamos a mantener el dominio propio como un estilo de vida. Oramos. Señor, te damos gracias por este aprendizaje. Gracias, Señor, porque nos estás hablando y nos estás diciendo que podemos llevar una vida, un estilo de vida apegado totalmente a lo que tú nos hablas en tu palabra. Recordando, Señor, que la misma va a ser cultivada por una relación cercana, totalmente dependiente de ti, en la cual lleva intrínseco el ayuno, la oración, la búsqueda de tu palabra, Señor, y la búsqueda, Señor, de tu rostro cada día. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos menguar más para que tu nombre sea exaltado y para que tú, Señor, crezcas en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder tener esos límites, claras las reglas, las cosas, de manera que recordemos que tú nos has dado el dominio propio para ejercerlo y ser personas que recordamos que vivimos bajo la gracia y tú nos estás sosteniendo y nos estás ayudando. Por Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén. Gracias por haberme acompañado. Le espero nuevamente el día de mañana para la quinta entrega de 6 lecciones. Gracias.